Me despidió junto a la máquina de café. Recuerdo el aroma a café recién hecho en el aire mientras Hugo, el sobrino del dueño y recién nombrado director de operaciones, me detuvo en mitad del pasillo. No me llamó a su despacho. Quería tener público. «Elena, ¿tienes un minuto?», dijo con ese tono de voz que usaba cuando quería parecer importante, el que había aprendido en algún seminario de liderazgo de fin de semana. Yo llevaba 6 años en Impulso Digital. No era una simple empleada, era la arquitecta. Construí el núcleo, el algoritmo de optimización de medios que era literalmente el alma de nuestra empresa. Toda nuestra facturación, todos nuestros clientes principales, todo pasaba por el código que yo había escrito de madrugada a base de café y una fe casi ciega en el proyecto. Pero nada de eso le importaba a Hugo. Su tío, el señor Castillo, fundó la empresa basándose en la innovación y el esfuerzo. Hugo heredó el apellido y creyó que eso le daba derecho a jugar a ser Dios con nuestro futuro. «Estamos reestructurando el departamento de tecnología», anunció, lo bastante alto como para que el equipo de diseño pudiera oírlo. «Tu puesto se ha vuelto redundante. Buscamos un enfoque más ágil y optimizado». Redundante. La palabra retumbó en mi cabeza. Mi trabajo era el motor del coche que él intentaba conducir sin siquiera saber dónde estaba el acelerador. Quise gritar, enumerar cada contrato que mi código había asegurado, cada premio que habíamos ganado gracias a mi innovación. Pero en lugar de eso, una calma glacial se apoderó de mí. Le miré y una sonrisa mínima, casi imperceptible, apareció en mi rostro, una sonrisa que le desarmó por completo. «Entendido, Hugo. Mucho éxito con vuestro nuevo enfoque». Me di la vuelta y caminé hacia mi mesa, sintiendo las miradas de lástima y estupefacción de mis compañeros. Ellos lo sabían, todos ahí, excepto él, sabían el desastre que se avecinaba. Yo era la única persona en el mundo que entendía la complejidad de el núcleo, y él acababa de arrancárselo del pecho a la empresa. La noche fue una sucesión de pantallas oscuras y silencio. 6 años de dedicación, de madrugadas en las que mi pantalla y yo éramos las únicas testigos del amanecer, reducidos a una sola palabra: redundante. La humillación del pasillo dolía, pero era la confusión lo que me carcomía por dentro. ¿Por qué? No tenía ninguna lógica. Estábamos a punto de ejecutar la migración de servidores para el Banco Central de Negocios, nuestro cliente más grande. Era una operación de altísimo riesgo, programada para el sábado siguiente. Un proyecto que llevaba meses planeando. Cada línea de comando, cada protocolo de seguridad, todo estaba en mi cabeza. ¿Acaso se había molestado en leer el cronograma? El sonido de mi móvil personal a la mañana siguiente sonó como una alarma de incendios. Un número que conocía tan bien como mi propia firma. El señor Castillo, el fundador. El hombre que me había entrevistado 6 años antes. «¿Elena? Por el amor de Dios, ¿qué ha pasado? Acabo de volver de un viaje y me han dicho que has recogido tus cosas». Su voz era una mezcla de pánico e incredulidad. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. «Su sobrino me ha despedido, señor Castillo. Dijo que mi trabajo era redundante». Silencio. Un silencio pesado, cargado de furia contenida. Oí el sonido de un papel siendo arrullado al otro lado de la línea. «¿Qué ha hecho qué?» «Elena». Su voz bajó, volviéndose más seria, casi un susurro. «La migración del Banco Central. ¿Él sabe lo de la llave maestra?» Se me heló la sangre. La llave maestra no era una cláusula en un contrato, era algo mucho más profundo, mucho más poderoso. Era un protocolo de seguridad que yo misma había creado, con la bendición del señor Castillo, después de un intento de espionaje industrial años atrás.
Era una secuencia de cifrado única, almacenada en un dispositivo físico que solo yo poseía, necesaria para autorizar cualquier modificación en el núcleo de el núcleo. Sin ella, el algoritmo entraba en modo de protección total. Se convertía en una caja negra inviolable. No, respondí. Y por primera vez en 24 horas el nudo en la garganta se desató. Dios mío, murmuró. No puede hacer la migración sin ti, Elena. El sistema entero se bloqueará. Los datos del banco quedarán inaccesibles. Será un desastre de proporciones catastróficas. Una lenta y aguda revelación comenzó a instalarse en mí. Su arrogancia le había cegado. No tenía ni idea de lo que había hecho. Y en ese preciso instante, el dolor de la traición dio paso a un sentimiento nuevo y peligroso. Control. Hugo no solo me había despedido, acababa de entregarme el detonador de la bomba en mis manos. La partida ha cambiado por completo para Elena. Si tú como yo no puedes esperar a ver qué va a pasar, aprovecha esta pequeña pausa y suscríbete ya al canal para no perderte el desenlace de esta y otras historias de justicia. El espectáculo comenzó a las 10:13 de la mañana. Estaba en mi salón con una taza de café recién hecho, cuando el panel de monitoreo de El Núcleo, que mantenía replicado en mi tablet personal, empezó a parpadear en rojo. Era un festival de luces que solo yo entendía. Una cascada de fallos de autenticación. Picos de procesamiento en CPUs que deberían estar inactivas. Estaban intentando forzar la entrada. Estaban pinchando al monstruo sin saber dónde estaba la jaula. No tuve que esperar mucho. Primero una notificación en LinkedIn. Uno de los programadores más jóvenes, un chico con talento al que yo misma había formado. El mensaje era corto y desesperado. Elena, por Dios, el servidor de prueba se ha bloqueado. Nadie consigue revertirlo. Hugo está como loco. Lo ignoré. Minutos después, mi móvil vibró. Un correo de recursos humanos. Asunto. Urgente. Aclaración sobre proceso de desvinculación. La formalidad era tan transparente que resultaba casi cómica. Lo ignoré de nuevo. Entonces comenzó el ataque coordinado. Mensajes de WhatsApp de números que no tenía guardados, pero que sabía que eran de compañeros. Llamadas de un número fijo de Madrid. La central de la empresa. Yo solo observaba la pantalla de mi móvil iluminarse. Cada notificación una pequeña ola de pánico procedente del edificio que solía llamar mi segunda casa. Finalmente, a las 10:52, el mensaje que esperaba. Un correo directo de Hugo. Elena, creo que hubo un malentendido en nuestra conversación de ayer. Tu transición no fue planificada adecuadamente. Necesitamos que te presentes en la oficina hoy para una alineación técnica urgente. Tu presencia es indispensable. Indispensable. La misma palabra que 24 horas antes había sido sustituida por redundante. No se disculpó, no admitió su error, simplemente cambió el estatus de mi importancia a medida que el agua le subía por el cuello. Tomé un sorbo de mi café, ya frío. La urgencia era suya, no mía. La confirmación definitiva del desastre no llegó en un correo corporativo, sino en una llamada con el sonido de una cafetera de fondo. Era Sofía, la jefa del equipo de diseño, una amiga que, como yo, llevaba en la empresa desde el principio. Elena, no te vas a creer la que se ha liado aquí, dijo, con la voz baja, casi en un susurro conspirador. Sorpréndeme, respondí, intentando sonar aburrida. La reunión de la migración ha bajado el señor Castillo. Ha entrado en la sala de crisis en mitad de la presentación de Hugo al equipo técnico. No ha dicho ni una palabra, solo ha cogido el pendrive que tenía su sobrino en la mano y lo ha conectado al proyector. Contuve la respiración. Ha abierto un único archivo, una pantalla en negro con líneas de código que nadie entendía, y ha hecho una sola pregunta, mirando directamente a Hugo. ¿Sabes lo que es la llave maestra? Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. ¿Y qué ha dicho él?, pregunté. Ha balbuceado
Ha dicho que era un protocolo antiguo, un legado, que iba a ser reemplazado en su nueva arquitectura ágil. Ha intentado marear la perdiz, hablar de cloud native y microservicios, pero el señor Castillo no le ha dejado. Ha mirado a toda la sala y ha dicho: ese legado, como él lo llama, es lo que impide que nadie, incluidos nosotros, acceda a los datos de nuestros clientes sin la autorización de la única persona que tiene la llave. Y la despidió ayer. Hubo una pausa. Podía sentir la tensión al otro lado de la línea. Elena, su cara, se ha quedado blanco, pálido como el papel. Se ha dado cuenta, delante de todo el mundo, de que su numerito de ayer le acababa de costar a la empresa el contrato más grande de su historia. ¿Y qué ha hecho el señor Castillo? Ha mirado a Hugo y le ha dicho, con la voz más fría que le he oído en mi vida: como el Banco Central rompa el contrato por una brecha de seguridad, tu nuevo enfoque va a empezar en la cola del paro. Solté el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Ahí estaba, la grieta en su armadura de arrogancia. Sofía, gracias por llamar. De nada, solo que no sé qué vas a hacer ahora, añadió. Pero sea lo que sea, que sepas que tienes la sartén por el mango. A las 11:30 recibí un correo directo del señor Castillo. El asunto era simple, una conversación. El texto era una mezcla de súplica y disculpa corporativa. Decía lamentar profundamente el incidente, afirmaba que mi contribución era inestimable y me pedía que, por favor, volviera para encontrar una solución. Era tentador. La parte que había construido esa empresa desde cero quería correr a apagar el incendio, pero la parte que había sido humillada en el pasillo delante de todos sabía que volver corriendo sería un error. Su error no era solo técnico, era una cuestión de respeto, de valor. Años de lealtad no se podían comprar de vuelta con un correo enviado a toda prisa. Abrí mi portátil y, con la calma de quien coloca las piezas en un tablero de ajedrez, escribí mi respuesta. No fue una llamada, fue un correo, frío, profesional, quirúrgico. Estimado señor Castillo, le agradezco su contacto. Estoy dispuesta a colaborar para garantizar la estabilidad del sistema y el éxito de la migración del Banco Central. Sin embargo, mi regreso se producirá bajo nuevas condiciones. Propongo un nuevo puesto: directora de Innovación y Seguridad de Sistemas, con total autonomía sobre el algoritmo, el núcleo y todos los protocolos asociados. Dicha autonomía deberá formalizarse en un contrato, especificando la no interferencia de la actual dirección de operaciones. Adicionalmente, exijo una disculpa formal de Hugo, que deberá ser comunicada al equipo técnico, aclarando que la decisión de mi despido fue un error de cálculo estratégico. Pulsé enviar. El silencio que siguió fue mi respuesta. 15 minutos después, sonó el teléfono. Era él. Tus condiciones son aceptables, Elena. Por favor, ven a la oficina. Ahora. Llegué a Impulso Digital poco después de las 2 de la tarde. No entré por la puerta de los empleados. Atravesé al vestíbulo principal con el mismo porte de una cliente importante. La recepcionista, que me había visto salir con la cabeza baja el día anterior, se levantó de un salto. «Doña Elena, el señor Castillo la está esperando». El pasillo parecía diferente. Las conversaciones se detuvieron. Los teclados enmudecieron. Ya no eran miradas de lástima, eran miradas de asombro, de respeto, quizá incluso de miedo. El ambiente estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. El señor Castillo me esperaba en la puerta de su despacho. No había sonrisa, solo el rostro cansado de un hombre que veía su legado en peligro. «Elena, gracias por venir». Asentí, sin decir palabra, y entré. Él cerró la puerta. «He cometido un error», empezó, sin rodeos. «Le di demasiado poder, demasiado rápido. Quería que aprendiera sobre la marcha, pero no imaginé que derribaría la casa para demostrar que sabe usar un martillo. Lo que te hizo fue una barbaridad, una falta de respeto que ha manchado nuestra cultura». Permanecí en silencio, dejando que el peso de sus palabras llenara la sala. Suspiró. «He leído tu correo.
El nuevo contrato lo está redactando el departamento jurídico en este mismo momento. Autonomía total. El puesto es tuyo. ¿Y la disculpa? Pregunté, con voz firme. Dudó una fracción de segundo. Esto es una cuestión de dignidad, ¿verdad? Es una cuestión de verdad, corregí. Se trata de dejarle claro al equipo que la competencia no puede ser calificada como redundante por el capricho de un directivo. Un largo silencio. Entonces asintió lentamente. Tienes mi palabra. ¿Lo hará? Al levantarme y salir de su despacho, vi a Vigo al final del pasillo, fingiendo una conversación por el móvil. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Ya no había arrogancia en sus ojos, había furia, humillación y, por primera vez, el brillo inconfundible del miedo. El miedo de alguien que acaba de darse cuenta de que las tornas han cambiado y que él ya no dicta las reglas. Elena no solo ha vuelto por todo lo alto dictando las reglas. Las historias de mujeres fuertes que recuperan el control son el corazón de nuestro canal. Si apoyas esa fuerza, haz clic en el botón de suscribirte para no perderte ni un segundo de la justicia que está por llegar. La migración del Banco Central se realizó el sábado por madrugada, tal y como estaba previsto. La sala de crisis estaba en tensión. Hugo estaba ahí, en un rincón, silencioso y sombrío por orden expresa de su tío. Era una mera sombra, observando mientras yo tomaba el mando. Con mi portátil personal y el dispositivo de la llave maestra conectado, inicié la secuencia de autorización. El algoritmo, el núcleo, respondió a mis comandos al instante, como un perro leal que reconoce a su dueña. En 2 horas, la operación que había paralizado la empresa durante 2 días se completó sin un solo fallo. El director de tecnología del banco, un hombre escéptico y riguroso, había seguido todo por videoconferencia. Al terminar, simplemente dijo: «Impecable, Elena, como siempre», y colgó. En la sala, el alivio fue palpable. El señor Castillo se me acercó con la gratitud reflejada en el rostro. «Nos has salvado, Elena». «He salvado mi trabajo», respondí guardando mi equipo. «El resto ha sido una consecuencia». En los días siguientes, la noticia corrió como la pólvora. Elena, la arquitecta de El Núcleo, regresa como directora de innovación y salva un contrato millonario. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían la verdad. Volvía a arreglar el estropicio que había causado el heredero. Mi nuevo cargo y el despacho con vistas a la Gran Vía eran símbolos visibles de mi victoria. Pero no era ingenua. Hugo podía haber sido silenciado, pero no neutralizado. La represalia comenzó de forma sutil, casi invisible. Primero, el acceso a un servidor de investigación que había solicitado fue, accidentalmente, denegado. Después, una reunión que convoqué con el equipo de análisis de datos fue cancelada a último momento, con la excusa de un conflicto de agenda de la dirección. La gota que colmó el vaso fue un correo. Un informe de rendimiento de El Núcleo, supuestamente enviado por mí al señor Castillo, lleno de datos manipulados que indicaban un fallo de seguridad inminente. Por suerte, yo estaba en su despacho cuando llegó el correo. Dije de inmediato: «Esto es incorrecto», señalando las métricas infladas. «Yo no he enviado esto». Llamamos al equipo de ciberseguridad. El análisis fue rápido. El correo no era un ataque externo. Se había enviado desde dentro. Más concretamente, desde el terminal de un becario de marketing que juró y perjuró que estaba en su hora de la comida. Fue entonces cuando lo supe. Hugo no se atrevería a enfrentarme a mí directamente de nuevo. Ahora el juego era otro. Quería aislarme, pintarme como una incompetente, crear una narrativa de que la nueva directora estaba desbordada y cometía errores. Era sabotaje corporativo en su forma más cobarde. Un veneno lento destinado a minar mi credibilidad hasta que yo misma pidiera la cuenta o fuera despedida por causas disciplinarias. Pero yo no era la misma Elena de antes. No iba a desaparecer. Empecé a documentar todo. Cada accidente, cada malentendido. Creé mi propio dossier, un rastro de pruebas digitales esperando el momento adecuado. La guerra no había terminado, solo se había trasladado a un nuevo campo de batalla. El ambiente en Impulso Digital se enrareció.
Aquella sensación de alivio tras el éxito de la migración fue reemplazada por una tensión velada. La gente me saludaba en los pasillos, pero sus miradas eran cautelosas. El veneno de Hugo se estaba extendiendo. Podía sentir los susurros, las dudas sembradas sutilmente. ¿Será capaz de llevarlo? He oído que se ha filtrado un informe importante. No solicité una investigación oficial. En lugar de eso, hice algo más inteligente. Usé mi nueva autoridad como directora de innovación para iniciar un proyecto de optimización de seguridad y registros internos. El pretexto era perfecto: fortalecer nuestras defensas tras el supuesto intento de phishing que generó el correo falso. Nadie podía cuestionarlo. En realidad, estaba construyendo mi propia trampa. Pasé noches en vela, no escribiendo código, sino analizando terabytes de registros de acceso, cruzando marcas de tiempo, inicios de sesión en la VPN y accesos a archivos. El patrón comenzó a emerger, claro como el agua. Pequeñas alteraciones en documentos, siempre realizadas desde terminales genéricos o durante la hora de la comida. Pero siempre, minutos después de que Hugo pasara por esas mesas. Eran migas de pan digitales, pero juntas formaban un camino directo hacia él. La pieza final del rompecabezas llegó de lo que menos lo esperaba. Uno de los programadores más jóvenes, el mismo que me había enviado el mensaje desesperado, me buscó en la zona del café. Estaba pálido. «Elena, tengo que contarte una cosa», comenzó nervioso. «La semana pasada, Hugo me pidió que ejecutara un script de prueba en mi computadora. Dijo que era para un proyecto suyo. Me pareció raro, pero es el director. ¿Lo ejecuté?» Lo miré, inmóvil. «¿Qué script era ese, David?» «No estoy seguro», admitió, con la voz entrecortada. «Pero justo después, mi acceso al registro del sistema de RHH fue bloqueado. Y hoy le he oído comentar con el gerente de marketing que tenían pruebas de que habías estado accediendo a los sueldos de todo el mundo». Me hirvió la sangre. No solo me estaba saboteando, estaba fabricando un delito, usando a un chico como cabeza de turco para plantar pruebas falsas que podrían llevarme a un despido procedente, destruyendo mi carrera para siempre. «David», le dije, con una calma que ni yo misma sentía, «¿tienes el archivo de ese script?» Asintió, sacando un pendrive del bolsillo. «Lo guardé, me dio miedo». «Hiciste lo correcto», le aseguré. «Ahora, deja que yo me encargue del resto». Esa noche no dormí. Decodifiqué el script. Era una obra de arte de la vileza, un programa que falsificaba registros de acceso usando las credenciales de David, creando un rastro falso que me incriminaba directamente. Y en el código fuente, apenas ofuscado, estaba la firma digital del desarrollador, una firma que reconocería en cualquier parte, el mismo patrón de programación que Hugo usaba en sus proyectos de la universidad, los cuales, con arrogancia, aún mantenía en un portafolio público online. No solo era un saboteador, era un aficionado. Y yo tenía la prueba definitiva. La trampa estaba lista, solo faltaba atraer al depredador. No programé una reunión. Convoqué una presentación urgente sobre análisis de vulnerabilidad de seguridad para las 9 de la mañana siguiente en la sala de juntas principal. En la lista de asistentes obligatorios, el señor Castillo, todo el comité de dirección, la jefa de recursos humanos, el director del departamento jurídico y, por supuesto, Hugo. El título de la convocatoria era lo suficientemente técnico como para no levantar sospechas, pero la lista de invitados garantizaba que el público para el acto final estaría al completo. Hugo llegó el último, con un aire de superioridad aburrida, mirando el móvil. Parecía relajado, seguro de que su trampa contra mí estaba a punto de cerrarse. Solo levantó la vista cuando me vio de pie, junto al proyector, y se dio cuenta de que no había nadie más del equipo técnico en la sala. Su sonrisa vaciló. «Buenos días a todos», empecé, mi voz resonando en el silencio de la sala. «Os he convocado para discutir una brecha de seguridad crítica que hemos identificado. Una brecha que no está en nuestro firewall ni en nuestros servidores, sino en nuestra cultura». Proyecté la primera imagen en la pantalla, el correo falso con el informe de rendimiento.
Como sabéis, este correo se envió desde dentro de nuestra red. Pasé a la siguiente diapositiva. Un organigrama que mostraba las coincidencias de accesos indebidos siempre cerca de la ubicación física de Hugo. Se removió en su asiento, su rostro empezando a perder el color. Al principio parecía sabotaje, pero la investigación reveló algo más grave. Un intento de fabricar pruebas para incriminar a una empleada. La mirada del señor Castillo era una cuchilla afilada, yendo de mí a su sobrino. «Hugo», dije, girándome para mirarlo directamente. «Recientemente has alegado en conversaciones informales que yo había estado accediendo a datos salariales confidenciales, ¿correcto?», balbució. «Yo oí rumores, preocupaciones sobre la seguridad». «Qué oportuno», le corté. Porque la prueba de esa intrusión iba a venir de un script ejecutado en el ordenador de David del equipo de programación. Un script que fue coaccionado a ejecutar. Proyecté las líneas de código del script en la pantalla. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Este script falsifica registros de acceso. Es una herramienta de fraude. Y lo más interesante, hice clic. La siguiente diapositiva mostraba el código del script junto a un fragmento de código del antiguo portafolio universitario de Hugo. Destaqué en rojo las variables, las funciones, el estilo de indentación. Eran idénticos. La misma firma digital de un programador mediocre y perezoso. La firma es inconfundible. Solo una persona en esta empresa programa así, dije, mirándolo a los ojos. No solo intentaste sabotearme, Hugo. Usaste a un empleado junior para fabricar un delito e intentaste destruir mi carrera. Eres un fraude. Hugo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a su tío, esperando un rescate que no llegaría. El señor Castillo se levantó lentamente. Sus ojos no mostraban ira. Era peor. Era una decepción fría y absoluta. «Hugo», dijo, con voz baja pero cortante. «Recoge tus cosas. El equipo de seguridad te acompañará a la puerta. Queda suspendido a espera de una investigación del Consejo por fraude y coacción. Entrega tu tarjeta de acceso y tu móvil. Ahora». Hugo me lanzó una última mirada. No era de odio, era de pura incredulidad. La incredulidad de un tramposo que por primera vez en su vida había sido casado de forma tan completa, tan irrefutable que ya no tenía dónde correr. Se levantó y salió en silencio, dejando atrás solo la imagen de su firma digital brillando en la pantalla, como un epitafio para su corta y desastrosa carrera. La suspensión de Hugo se convirtió en un despido procedente en menos de una semana. El consejo no necesitó deliberar mucho. Las pruebas eran abrumadoras. El script, el testimonio de David, el rastro digital del sabotaje. El anuncio oficial fue discreto, un comunicado interno que citaba una ruptura del código de conducta. Pero la verdad, la historia completa ya era un secreto a voces en los pasillos y en las conversaciones de la máquina de café. No sentí euforia. No hubo un grito de victoria. Lo que sentí fue una calma profunda. La sensación de un peso que llevaba cargando durante meses siendo finalmente retirado de mis hombros. Era la tranquilidad de quien ha luchado la batalla correcta, de la manera correcta, y ha ganado. Unos días después, el señor Castillo me llamó de nuevo a su despacho. La puerta estaba cerrada. El ambiente, sin embargo, era completamente diferente. Había un respeto en su mirada que nunca antes había visto. «Elena», empezó, «he pasado los últimos días reflexionando, no solo sobre Hugo, sino sobre el tipo de empresa en la que casi permito que se convierta en impulso». Hizo una pausa. «Fracasé en proteger nuestra cultura. Y tú, incluso bajo ataque, me has recordado lo que de verdad importa». Empujó un documento sobre la mesa de caoba. No era un contrato, era un nuevo organigrama de la empresa. El puesto de director de operaciones está vacante, pero no voy a cubrirlo, voy a reestructurar. Estoy creando un nuevo cargo por encima de la dirección, reportando directamente a mí y al consejo. Vicepresidenta de Tecnología y Estrategia. Mis ojos se abrieron como platos.
no te estoy pidiendo que arregles el código. Te estoy pidiendo que ayudes a arreglar la empresa, que te asegures de que la innovación y la integridad siempre se valoren más que un apellido o la arrogancia. El puesto es tuyo si lo quieres. Miré al papel, mi nombre en la cima de la jerarquía técnica. Yo no había pedido esto. Había luchado por mi espacio, y en el proceso había demostrado que merecía mucho más. Acepto, dije, con una condición. Quiero reabrir el programa de mentores para nuevos talentos que Hugo eliminó y quiero que David sea el primero en ser ascendido dentro de él. Una sonrisa genuina, la primera que le veía en meses, apareció en el rostro del señor Castillo. Es exactamente por eso que te ofrezco el puesto. Esa noche, desde la ventana de mi nuevo despacho, miré las luces de Madrid extenderse en el horizonte. Durante años, creí que mi valor residía en el código que escribía en silencio. Fui humillada, saboteada y subestimada, pero el silencio casi me cuesta todo. El verdadero punto de inflexión no fue cuando salvé el contrato o expuse al saboteador. Fue en el momento en que dejé de aceptar la falta de respeto y empecé a luchar no con sus armas, sino con las mías: inteligencia, estrategia y la verdad. Aprendí que ser competente no es arrogancia y que luchar por lo que es justo no es insubordinación, es liderazgo. Y a partir de ese día, no sería solo la arquitecta de un algoritmo, sería la arquitecta de un nuevo futuro para esa empresa, un futuro que yo misma escribiría, línea por línea. La historia de Elena nos demuestra que a veces la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino construir un éxito tan grande que él se vuelva irrelevante. Si a ti también te ha inspirado su fuerza, dale a me gusta para que YouTube pueda mostrar esta historia a más personas. Y por supuesto, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia. Es increíble cómo relatos como este pueden conectar a gente de todas partes. Para que nos hagamos una idea de hasta dónde llegan nuestras historias, comenta aquí abajo desde qué ciudad, provincia o país nos estás viendo ahora mismo. Nos encantará ver a nuestra comunidad en el mapa. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima historia.